Vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 nos habla de las fiestas señaladas. ¿Cuáles son las fiestas señaladas? ¿Cuáles son las fiestas señaladas? Vamos a ser un poco interactivo. ¿Cuáles son las fiestas señaladas de Yahweh? ¿Cuántas son? 7 fiestas. A esas 7 fiestas que Yahweh designó como tiempos señalados, son como un ensayo. La palabra ensayo significa mikra. Esas fiestas señaladas por el Padre Yahweh fueron dadas para el pueblo de ¿quién? Para el pueblo de Israel. Si tú miras en Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23 habla acerca de los tiempos señalados, estableciendo la primera fiesta de entre todas, el día de reposo. Por eso es que el día de reposo o el día Shabbat es como una fiesta. Amén. Cada Shabbat es una fiesta para nosotros. Es una fiesta designada ¿por quién? Para Yahweh, para su pueblo. ¿Cómo veníamos tú y yo? Déjame marcar nada más un paréntesis. ¿Cómo vamos cuando alguien nos invita a una fiesta? ¿Cómo tú y yo vamos? Y no estoy hablando de prejuicios ni de juzgar a nadie. Déjame dejarlo en claro. Pero cuando tú y yo vamos a una fiesta o a una invitación que se nos ha extendido a una fiesta, ¿qué es lo primero que hacemos muchos de nosotros? Tratamos de arreglarnos, de vestirnos lo mejor que podemos. No estoy hablando de que tienes que traerte una ropa de marca y que marca Guess o de, yo no sé, ¿verdad? Calvin Klein, muchas marcas de las que venden de marca. No, estoy hablando de arreglar nuestra imagen, nuestra apariencia, de venir con un corazón dispuesto, pero venir de una manera, no quiero decir limpia, pero de una manera presentable, vamos a llamarle ¿para quién? Para nuestro Padre, porque puesto que es una fiesta y cuando uno va a una fiesta trata de vestirse o de alegrarse lo mejor que uno puede. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es que el día de Shabbat es una fiesta para todos. En una fiesta es un tiempo de alegría y ¿de qué? De regocijo. Por eso cada vez que tú y yo venimos a la asamblea y nos congregamos, no podemos venir con un corazón afligido, teniendo tal vez muchos prejuicios por delante, pensando a qué horas empiezo, a qué horas termino, a qué horas me iré a salir, a qué horas esto, puesto que cuando vamos a una fiesta, ¿qué es lo primero que hacemos? O muchas veces hacíamos dentro del mundo. Éramos los primeros en entrar y los últimos en ¿qué? En salir. Y si a la persona le gustaba bailar, pues no me saquen. Para muchos otros era simplemente un tiempo de estar en compañerismo los unos con los otros. Es lo mismo. Son fiestas designadas, pero de diferente manera. Vamos a ponerlo de esta forma. Son fiestas que el Padre nos ha otorgado para nosotros como su pueblo. Y no son fiestas exclusivas del pueblo de Israel o del pueblo judío. Porque tenemos que entender algo que muchas veces hablamos o decimos aún respecto a los nombres y a diferentes cosas. Hay el temor de que dice la palabra que no añadirás ni quitarás nada a lo que está escrito en esta palabra, y por el temor o por la enseñanza que hemos recibido, se nos ha enseñado que si tú y yo cambiamos algo de lo que está aquí en esta palabra, estamos desviándonos del camino y del propósito de Yahweh. Pero no es estarnos desviando del camino del propósito de Yahweh, sino es estar restaurando o volviendo anteriormente a lo que antes era. Porque si no hubiera existido los concilios de Nicea en el IV siglo, por medio de Constantino del clero romano y de muchos de ellos que se dieron a la junta y se juntaron para establecer los días asignados y todo ello, todas las cosas escritas en esta palabra seguirían tal cual, de la misma manera, viniendo a ser todos y cada uno de nosotros seguidores del Mesías, haciendo las cosas que el Mesías vino a establecer y conduciéndonos de la misma manera que el Mesías nos había enseñado y que el Mesías nos había ordenado. Tú y yo podemos mirar y observar el ejemplo de los discípulos. Los discípulos pasaron o celebraron las fiestas. Si tú y yo vemos cuidadosamente dentro de las Escrituras, los discípulos, los que habían aprendido por el Mesías, eran hombres guardadores principalmente ¿de qué?
de esta palabra, observadores de las fiestas que Yahweh había establecido en su palabra. Yahshua mismo celebró las fiestas. La noche antes, o la noche en la que el Mesías fue entregado, era la noche de Pesach. Dice que mandó a sus discípulos para que vinieran y prepararan la mesa de Pesach, donde se sentó alrededor con todos ellos y lavó los pies de los discípulos. Y aún el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios hace referencia a esa cena de Pesach cuando se sentó alrededor de la mesa con el Mesías. Y lo que el Mesías les enseñó en esa mesa de Pesach. Todo tiene un cumplimiento, todo apunta directamente hacia quién, hacia el Mesías, y cada una de las fiestas tienen su cumplimiento. La primera parte de las fiestas, desde Pesach hasta la festividad de Shavuot, tuvo su cumplimiento con la venida de ¿quién? Del Mesías. Pero está también el otro ciclo de estas fiestas, donde nos habla que serán cumplidos con el regreso o con el retorno de ¿quién? Del Mesías. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Entonces Levítico capítulo 23 se nos habla acerca de estas fiestas señaladas que son año con año. En el calendario hebreo, ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a repasarlo ahorita. Existe lo que es el calendario original bíblico y lo que Yahweh, que es el calendario original bíblico, que es lo que Yahweh establece, que es conforme a la luna, que es el primer, dice la palabra en el libro de Éxodo, que este mes donde tú y yo estaremos entrando, que es la mesa de Pesach, precisamente, creo que el día de hoy, si no me equivoco, va a haber luna nueva. Si tú te fijas, el día de hoy va a haber luna nueva. Y después de que había la luna nueva, contarías 14 días. En otras palabras, cuando se llega a Pesach, siempre va a haber una luna llena. Eso era algo establecido que podíamos tú y yo estar siguiendo a través de las Escrituras. Pero dice la palabra que en el tiempo cuando Yahweh estableció, en el calendario bíblico, dice que este sería el principio de los meses de ¿qué? Del año. ¿Cómo se le llamó a este mes primero? ¿Qué nombre recibió? ¿Ninguno? Recibió el nombre de Aviv. En el mes primero dice, y este será el principio de los meses del año para ustedes, en el mes de Aviv. También conocido, o tú y yo podemos tener el entendimiento que muchas veces se le da el nombre de Nisan. ¿Cuántos hemos escuchado? Mas sin embargo, la palabra Nisan, o el mes de Nisan, vino proveniente principalmente cuando después del año o del tiempo del cautiverio, cuando el pueblo judío o la casa de Judá fue llevado en ese cautiverio por 70 años, cuando ellos salieron después de ese cautiverio de los 70 años, ya no se le llamó más con el nombre de Aviv, sino que se le llamó con el nombre de Nisan. Fue después de ese cautiverio babilónico. Pero en el hebreo es el mes de Aviv, es el primero, di conmigo, es el primero de los meses del año. En otras palabras, es como si tú y yo estuviéramos celebrando el año nuevo bíblico. Tenemos por costumbre que celebramos el año bíblico o el año nuevo. Bueno, teníamos, porque tal vez ya muchos de nosotros ya no lo hacemos. Tal vez es reunirnos con la familia, convivir con la familia, pero ya no con el propósito de que año nuevo tenías que tener tus velas. Yo no sé si algunos tenían esa costumbre de tener sus velas, de hacer, tomar 12 velas, 12 uvas, de hacer... Por ahí miré los ojos dije, no, pastor, yo no participé de eso, ¿verdad? Era de tener las 12 uvas y muchos hacían su propósito de año tras año y decir que quedaban nada más en puras promesas porque nada se cumplía, honestamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? Y todos, ¿verdad? Vamos a bajar de peso y vamos a hacer una dieta estricta y el siguiente año vamos a estar y vamos a llegar a tal talla, ¿verdad? Y puedes mirar, todos es el mismo, ¿verdad? Puedes mirar los gyms y todos los lugares llenos a principios de año, porque todos hacen ese propósito, que conforme el tiempo va avanzando y los días avanzando y se va haciendo pesado, ¿verdad? Poco a poco la disminución empieza a bajar y ya terminan quedando siempre, ¿qué? Los mismos. Es como el ejército de Gedeón, ¿verdad? De primero todos ahí, pero luego ya el último nada más quedaban pocos, ¿verdad? Así a veces sucede año tras año con la gente.
Pero podríamos decir que este año o este mes es el principio de los meses del año. Podríamos decir que es el año bíblico o el año nuevo. Vamos a llamarle de esta forma. Que es en el mes de Abib. 4 años después, podríamos ver, 4,000 años, perdón. 4,000 años después, salieron con una revisión de lo que era el calendario, diciendo que el año empezaba en el mes de septiembre. Por eso es que muchos en el mes de septiembre, después de ese cautiverio, que salieron del pueblo babilónico, muchos celebran en el mes de septiembre, cuando tú llegamos a las festividades de Yom Teruah, muchos en ese tiempo están celebrando Año Nuevo, puesto que se llegó a una revisión y dijeron que ese sería el principio de los meses del año, cuando claramente Yahweh dice que el principio de los meses del año sería en el mes de Abib. Y de ahí es donde se celebra, que es conocido como Rosh Hodesh, que es como cabeza del año o el mes, el nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo. Pero por eso se le da ese nombre de Rosh Hodesh, porque se establece que es el principio de los meses dentro del calendario. Pero empiezan a cambiar diferentes cosas. Son 7 fiestas establecidas que Yahweh estableció en la palabra. La palabra Pesach significa, o Pascua significa pasar por encima, donde estaría la sangre del cordero. Pascua, eso representa, es pasar por encima de tal. Era cuando el ángel de la muerte pasaría sobre la tierra de Egipto, y donde quiera que se encontrara la señal, que era la sangre sobre los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasaría de largo, pasaría por encima de esas casas y no tocaría las moradas. En esas casas o habitaciones no habría muerte, puesto que el ángel de la muerte, cuando pasara, era cuando pasó la muerte de los primogénitos de los egipcios. Es cuando todos los primogénitos murieron, y después de eso el pueblo de Israel salió. Pero donde quiera que se encontraba esa sangre, serviría como señal para que donde pasara aquel ángel de la muerte no tocara la morada del pueblo de Israel. Eso es lo mismo. ¿Qué significado tiene para nosotros? Para nosotros Pesaj representa que cuando tú y yo tenemos esa sangre en nuestras vidas, esa sangre que fue derramada por nuestro Mesías y que fue derramada en ese madero y que fuimos bañados con esa sangre, para nosotros representa que donde está esa sangre, si está esa sangre en nuestras vidas, en nuestros corazones, yo te digo, no hay ninguna cosa que el maligno pueda venir y tocar nuestras vidas y nuestras moradas, porque nuestras vidas están cubiertas con la sangre del Cordero. Por eso la importancia de que nuestras vidas puedan estar con Él. Para nosotros nos habla que si tenemos, vuelvo a repetirlo, esa sangre del Mesías, nosotros no seremos librados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros seremos librados de la muerte si la sangre del Mesías está sobre nuestros corazones. Eso representa para nosotros ser librados de esa muerte que viene sobre nosotros por medio de ¿qué? Del juicio. Porque hay un juicio que se estará llevando, que se llevará a cabo. La palabra juicio significa bema en el inglés, perdón, en el hebreo, que habla de Yom Kippur, en ese tiempo de bema, cuando habla de un tiempo de juicio donde todos nosotros, dice la palabra, seremos juzgados por nuestros hechos, por nuestras acciones. Y qué importante es que nuestras vidas estén aseguradas, o que nuestros corazones estén asegurados ¿en qué? En los caminos de Yahweh. Porque por nuestros hechos y por nuestras obras, dice la palabra, que tú y yo seremos juzgados. Porque está establecido en el calendario bíblico, es el calendario lunar. Tú y yo ahora nos regimos o nos basamos o estamos basados en lo que es el calendario gregoriano, que anteriormente no era el gregoriano, estaba el que era el calendario lunar, el calendario bíblico. Por eso es que cada día a la puesta del sol, termina la puesta del sol de un día y comienza el día siguiente. A la puesta del sol comienza el día siguiente. Un ejemplo para nosotros, ahorita al atardecer, al ponerse el sol, al ocultarse el sol, llegando al atardecer, creo que está ocurriendo como a las 7:20, ¿verdad ya? Más o menos, como entre esa hora, ya estaríamos dejando este día y estaríamos pasando ¿qué? Al siguiente día.
porque es basado conforme al calendario bíblico de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del siguiente. Para nosotros, en el calendario en el cual tú y yo nos basamos hoy en día, es el calendario gregoriano, donde es a la oscurecerse o va a establecer un horario de las 12, llegando a las 12, ya no son las 12 de la noche, son las 12 a.m., porque es ya parte del día siguiente. Llegando a las 12 de la medianoche, ya estaríamos entrando ¿en qué? En el día domingo. De la misma manera, se establece un nuevo día y comienza un día y a la misma hora termina otro día, a las 12 de la medianoche. Tú y yo estamos basados en ese calendario gregoriano, que fue, si no sabías, ese calendario fue anteriormente de eso. Estaba lo que era el calendario juliano. Ese calendario juliano estaba basado en diferentes, fue establecido de tal manera que, si no me equivoco, cada 400 años era considerado como un año bisiesto para reponer los días, porque cada día tenía alrededor de 365 días con 6 horas. Pero eso ocasionó que conforme el pasar de los años, con el tiempo, esas 6 horas se iban alargando y alargando, y ya iban formando días, y meses, años, y de tal manera que cuando ya se llegaba a cierto tiempo, cuando hubo la reforma del calendario gregoriano, ya los tiempos ya habían avanzado 10 días. Y no podían estar avanzando porque imagínate, había un gran conflicto. ¿Cuándo entra la primavera? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? En marzo, por ahí en ese tiempo. Imagínate, si el calendario no iba conforme a las estaciones del año, imagínate, iba a llegar primavera conforme al calendario, pero ibas a estar en invierno. Había una diferencia dentro de lo que eran los días establecidos. Por eso se llegó en el año 1582, sí, 1582, hubo una reforma de lo que fue el calendario juliano por medio de un papa que se llamaba Gregorio. En el año de 1582 se estableció este nuevo calendario que era el gregoriano, que era el calendario gregoriano, en el que se anularon o se atrasaron, podríamos decir, los 10 días que había de diferencia en adelante, se retrocedieron para que así estuvieran caminando sucesivamente, ¿verdad? Todos los días. Por eso se recibió la reforma de lo que era el calendario, gregoriano, anulando lo que era el calendario juliano. Por eso estamos viviendo ahora en el calendario ¿qué? Gregoriano. Mas sin embargo, basándonos en las escrituras o en la palabra, celebramos como fiesta mandatoria la fiesta de Pesaj. ¿Cuándo? Por eso es que no podemos tener con exactitud cuándo tú y yo podríamos comenzar Pesaj, puesto que Pesaj es algo muy significativo para el pueblo de Israel. Déjame marcar un paréntesis. Muchos a veces de nosotros, o mucho del pueblo evangélico dice, es que nosotros como parte del pueblo evangélico no tenemos o no queremos nada que ver con lo que es Roma, ignorando ciertamente que tenemos mucho de lo que Roma tiene, empezando principalmente ¿por qué? Por el calendario, porque fue establecido por el Papa Gregoriano en el año de 1582 con la ayuda de muchos otros eruditos, y se cambió todo ello. Sin quererlo tenemos mucho de lo que es, podríamos decir, lo que es Roma. Y continuaron por los trabajos todo ello. Muchos otros recibieron lo que fue las reformas mucho tiempo atrás. Te estoy hablando en el año 400 después del Mesías, cuando muchos otros hombres teólogos o eruditos vinieron y se establecieron diferentes reformas, entre ellos como Calvin, muchos otros que abrazaron la enseñanza de lo que era el clero romano. En abrazar esa enseñanza del clero romano se anularon muchas de las cosas que estaban establecidas ¿dónde? Para el pueblo hebreo. Esa reforma, por decirlo de esta manera, nos privó o nos alejó de lo que es parte de nuestra herencia. Por eso es que cuando tú y yo somos enseñados, por eso hay muchas veces un gran conflicto, un gran temor en nuestros corazones. Cuando tú y yo decimos, es que esto no nos pertenece, decimos no nos pertenece, porque hemos sido enseñados de esa manera,
Y aquel que le enseñó a aquella otra persona fue enseñada porque se le enseñó de esa misma forma. Y no hay otra enseñanza diferente porque es algo que se ha pasado. Es como el maestro que enseña a su discípulo, el discípulo aprende de su maestro y el discípulo va a ser como ¿quién? Como su maestro. Es una escuela que tiene un ciclo, que la misma enseñanza que recibió es la misma enseñanza que se va recibiendo. Por eso nadie tiene un concepto diferente y dices, bueno, ¿y entonces por qué somos los únicos que guardamos y hacemos de esta forma y celebramos esto y los demás no celebran? Y muchas veces tenemos el concepto o el pensamiento de que porque muchos celebran algo, el celebrar la gran multitud algo significa que eso es lo correcto, mas no es lo correcto. No significa que porque la mayoría haga algo significa que es lo verdadero y eso es lo correcto. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es el concepto en muchos de nosotros, o cuando venimos a decir, bueno, es que esto no es para nosotros, esto es parte del pueblo judío, parte del pueblo hebreo. Sí, porque fuimos producto de esas reformas que surgieron después de esas reformas por medio de Calvin y muchos otros teólogos que trataron de establecer diferentes cosas, pero que al final de todo ello abrazaron todo lo que pertenecía del clero romano, anulando todo lo que era parte de nuestra descendencia o parte de nuestra herencia, que son ¿qué? Estas fiestas. Porque estas fiestas, dice la palabra, que fueron designadas ¿por quién? No dice que fueron fiestas designadas por los hombres. No dice fiestas que fueron designadas por el pueblo judío. En ninguna parte de las escrituras tú vas a encontrarte que son fiestas del pueblo judío. Dice al contrario, dice, son las fiestas de Yahweh señaladas ¿para quién? Para su pueblo. Y si tú y yo somos parte de su pueblo, significa que estas fiestas, voltea con la persona que está a tu lado y dile, estas fiestas son para nosotros. Y estas fiestas incluyen todo lo que los principios de estas fiestas establecen. Amén. Levítico capítulo 23 nos habla 7 fiestas establecidas por Yahweh. ¿Cuáles son esas 7 fiestas? Rápido, ¿quién me las puede decir? La primera, ¿cuál? Pesach, segunda. Panes y levadura, tercera. Bikurim, primicias, cuarta. Shavuot, quinta. Sexta. Yom Kippur, séptima. Sukkot de octava. La octava es Shemini Atzeret. Si tú lees el Levítico capítulo 23, dice, y tendrán santa convocación, es una solemnidad al octavo día. Por eso es que las fiestas Shemini Atzeret es la fiesta, está dentro del ciclo de tabernáculos, es la octava, por el pueblo de Yahweh. Entonces, la última de esas fiestas, ¿cuál es? Es Sukkot, es tabernáculos. Cuando sabes que tabernáculos significa, o esta festividad dentro de la era mesiánica, cuando el Mesías venga, cuando el Mesías retorne, esta fiesta de Sukkot de tabernáculos es cuando todos nosotros estemos reunidos, ¿dónde? En el cielo, delante del Mesías. Eso nos habla de nuestra eternidad. Tabernáculos nos habla de nuestra morada eterna. Amén. Eso es lo que significa tabernáculos. Es nuestra morada eterna, ¿dónde? Con el Mesías. Pero yo quiero que tú y yo notemos algo. Si no hay Pesaj, no hay Sukkot. Yo no puedo llegar a Sukkot, a una morada eterna donde yo estaré con Él eternamente, sin primeramente pasar por Pesaj. No se puede llegar a estar delante de la presencia de Él, porque hay un ciclo, ¿cuántos lo entendemos? Para poder llegar hasta Sukkot, que representa la era por venir, que es nuestra morada eterna con el Mesías, tiene que haber primero ¿qué? Paso, otro paso y otro. No podemos decir, es como si dijera la siguiente semana, ¿qué vamos a celebrar la siguiente semana? Me gusta tanto tabernáculos, bueno, vamos a celebrar tabernáculos. No podemos, porque no puedo llevar a tabernáculos sin primeramente haber pasado por Pesaj. Es lo mismo, para poder llegar a esa morada eterna con el Mesías, primero tiene que haber ¿qué? Un ciclo, y ese ciclo empieza primero con ¿qué? Con la fiesta de Pesaj, que son las bodas del Cordero, donde todos nosotros somos invitados. Por eso es muy importante, si no hay Pascua en la vida de uno, si no hay Pesaj en nuestras vidas, no puede haber Sukkot, no puede haber morada eterna, que es nuestras vidas, nuestra eternidad con Él. Yahshua habló algo muy importante. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 15. Estamos ahí, mira lo que dice.
llegó a Nazaret, versículo 15 dice, enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. ¿Quién enseñaba en las sinagogas? ¿Quién se congregaba en día sábado? Fíjate, ¿verdad? Decimos que seguimos la enseñanza del Mesías. Fíjate, déjame marcar un punto muy importante. Muchos de nosotros, o mucho del pueblo dice, es que yo sigo ¿a quién? El Mesías. Yo sigo el ejemplo del Mesías. ¿Sabes una cosa? Nuestro Mesías, el que dio la vida por nosotros, tenía por costumbre, di conmigo, de congregarse en día sábado. Amén. Y si nosotros somos seguidores de nuestro amado Mesías, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra costumbre debe de ser congregarnos en sábado. Por eso es un mandato y no podemos faltar a este día de reposo. Amén. El Mesías lo hacía. Es ordenanza para todos nosotros. Versículo 4. Dice, enseñaba en la sinagoga siendo alabado por todos. Hablando del Mesías, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Yahweh. Cerrando el libro, devolviéndolo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban ¿qué? Fijos en él, estaban atónitos. Esto era una cita escrita en el libro de Isaías. Y dice la palabra que vino y se sentó en la silla y abrió el libro. Fíjate, la autoridad del Mesías. ¿Sabes cuántos han asistido a una sinagoga? ¿Quién sabe qué es una sinagoga? Bueno, muchos. En las sinagogas, en muchas sinagogas, se acostumbra que hay una silla principal. ¿Sí o no? Hay una silla principal y esa silla principal tiene su, si tú quieres, su gafete, ¿verdad? Su distintivo. Es en representación, esperando la venida o el retorno de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua. Esa silla está ahí con un propósito, que es de anunciar la venida del Mesías. Todos anunciando ansiosamente la venida del Mesías. Por eso está ese lugar o esa silla principal dentro de una sinagoga. Y en los tiempos de Yeshua dice que el Mesías se sentó en aquella silla y le entregaron y leyó escrito, lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Dice que vino a proclamar el año de libertad, de traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Y dice que cerró el libro y se lo dio al asistente que se encontraba en aquel lugar. Y dice que Yeshua dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos atónitos. Con la venida del Mesías, estaba trayendo cumplimiento a esta palabra. ¿A qué vino el Mesías? A traer libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados por medio de la sangre de nuestro amado Mesías? Dice, para dar libertad a los ciegos, para sanar a los oprimidos. Dice que Yeshua anduvo haciendo milagros por todas partes. Porque se había cumplido esta palabra que había tenido cumplimiento ¿por quién? Por medio del Mesías. Pero mira lo que sigue adelante, dice, y cerrando el libro lo devolvió y se sentó los ojos y todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? En otras palabras lo que estaban diciendo, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? Todos se maravillaban y decían, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es este hombre que habla de tal manera que era hijo de José? Y mira lo que continúa diciendo la palabra. Dice, entonces les dijo, sin duda me citarás a este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Fíjate, se pone bueno. Lo que le estaban diciendo al Mesías era, médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, los milagros que hiciste en Capernaum, hazlos aquí entre nosotros. Pero dice la palabra que nadie es profeta también en su propia tierra. Amén.
No estoy diciendo que no puedes compartir con tu familia, pero ¿por qué Yeshua hizo tantos milagros en Capernaum? Capernaum no era su ciudad. Mas sin embargo dice la palabra que Yeshua llamó su ciudad a Capernaum. ¿Por qué la llamó su ciudad? Porque en Capernaum donde trajo vista a los ciegos, fue donde liberó a los cautivos, fue donde liberó a los endemoniados, fue donde hizo muchas sanidades. Y muchos de los que estaban ahí dijeron: médico, cuídate a ti mismo. Dice: si eres todo lo que tu fama habla, hazlo también aquí en tu propia tierra. ¿Por qué Yeshua no lo hizo? Porque es necesario que nuestra vida pueda tener una confianza en Él. Si mi vida no tiene una confianza y no hay convicción de los caminos de Yahweh, de nada sirve la sangre del Mesías en mi vida. Porque mira lo que continúa diciendo. Y comenzó a decirles, decían, entonces, dice: haz los milagros también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque aunque está, yo quiero que pongamos atención en eso, aunque está la sangre del Mesías para traer libertad, para liberar a los cautivos, a los oprimidos, es necesario en cada uno de nosotros que se pueda acercar a Él. Dice: ¿acaso no había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías? Había muchas, hubo gran hambruna. Muchas viudas había en aquel tiempo. 3 años y medio duró aquella hambruna, mas sin embargo, a la única que vino fue a la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Porque fue la única mujer en aquel tiempo que abrió las puertas al profeta en su casa. Fue la única que se acercó con la intención de que la morada, que la presencia del Padre Yahweh viniera a morar ¿dónde? En la casa de ella. Aunque había muchos leprosos en la tierra de Eliseo, simplemente fue a Naamán, porque Naamán fue el único que vino delante del profeta. Por eso dice que el que es necesario que el que crea en él, dice, crea que le hay. Porque él es galardonador ¿de quién? De los que se acercan. Está la sangre del Mesías. Para todo, amado, tiene que haber una convicción de nuestros corazones. Puede estar el Mesías delante de mí, pero si yo no me quiero acercar, de nada vale el Mesías. Puede estar la sanidad presente delante de mis ojos, pero si no voy y yo la deseo y no la quiero, no va a haber esa sanidad para mi vida, aunque es por sus llagas que nosotros hemos sido sanados. Por eso dice la Escritura, porque dice, si hay alguno enfermo entre nosotros, si tú lees la Escritura, dice, llame a los ancianos. No dice, venga y llévenlo a los ancianos. Porque es necesario que de nuestros corazones salga la convicción de querer ser sanados. Yo puedo venir y querer desear la sanidad de alguien y decir, venga y ore por esta persona, pero si la persona no desea, de nada va a servir mi oración. Muy duro, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque la persona lo debe de desear, debe de anhelarlo. Por eso dice la palabra, ¿hay alguno enfermo de entre el pueblo? Dice, llame. ¿Quién va a llamar a los ancianos? El enfermo. Dice, y oren por el enfermo. Y la oración de aquellos, dice, sanará el enfermo. Pero ¿de dónde salió la disposición de querer ser sanado? Del enfermo. Pero sabes una cosa, muchas veces el enfermo no quiere sanar. Y eso habla de sanidades también del alma. Él desea lavarnos y sanar nuestras vidas, y limpiar nuestros corazones, limpiar todo de nosotros. Pero mi pregunta es para todos nosotros, ¿deseamos ser sanados por Él?
¿O queremos seguir viviendo en nuestras heridas y en nuestros lamentos? Porque debe de haber una disposición ¿de dónde? De nuestras vidas. Yo sé, amados, que muchas veces recibimos heridas y los tratos de la vida son muy duros. Y a veces quedamos heridos en el alma, en nuestros sentimientos, en nuestros corazones. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que dejarlos en el pasado y seguir adelante. Porque si no, nunca vamos a salir de ese lugar, de esa atadura donde Satanás nos tiene atados. Porque tiene que haber una ¿qué? Disposición. La sangre del Cordero ahí está. Para sanarnos, para limpiarnos, para perdonar los pecados. Pero esa sangre viene a tener poder en aquella persona que confiesa sus pecados delante de ¿quién? Del Mesías. Dice la palabra que el evangelio es poder. Pero dice, ¿el evangelio es poder para quién? ¿Para todos? No. Dice, para aquel que cree. Para aquel que cree las buenas noticias de salvación, para esa persona es poder el evangelio. Porque ese evangelio tiene el poder de cambiar y de transformar su vida de otra persona, de lo que no es ser una persona que Yahweh desea en su vida. Pero para el que no lo cree, el evangelio no sirve de nada. No le va a aprovechar de nada. Porque tiene que haber ¿qué? Una convicción en el corazón. ¿Cuántos queremos participar de esta fiesta de Pesaj? ¿Cuántos lo anhelamos? Amén. Éxodo capítulo 12. Estamos por celebrar lo que es la Pascua. ¿Cuándo comienza? Viernes 30, ¿cuándo? A la puesta del sol. Conforme a la luna nueva sale la luna nueva. Es esa pequeña rayita que tú y yo miramos. El día de hoy, si no cuando vayamos terminando, ya cuando vaya oscureciendo, sal y miras el cielo, ¿verdad? Que nada nos afecta en mirar hacia el cielo y contemplar las maravillas de Yahweh, ¿verdad? Es bueno, amados, que contemplemos. A veces andamos tan afanados con las cosas de este mundo que ni ponemos atención a los pequeños detalles que Yahweh hace. Por ahí hablaba con una persona y decir, bueno, y realmente es entenderlo, ¿verdad? De esta manera. Hablaba el día de hoy con alguien y me decía, ¿verdad? Es de contemplar las cosas más pequeñas que la vida tiene. Y decía, ¿verdad? Y es lo más maravilloso, dice, y es lo que nada cuesta. Si hay algo que no nos cuesta es respirar el aire, respirar las maravillas que Yahweh ha hecho, contemplar las maravillas que Yahweh ha hecho. Y sabes una cosa, eso no tiene ningún precio. No lo compramos, ya está ahí. Son lo que Yahweh ha hecho. Abib es más simplemente que un nombre designado en Éxodo capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. Dice, y Yahweh habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será ¿para quién? Será para vosotros el principio de los meses del año. Será el primer mes del año ¿para quién? Para vosotros. Habla, del primer mes del año. 430 años estuvieron en esclavitud el pueblo de Israel. Yahweh trajo su liberación, escuchó el clamor de ellos, trajo la liberación para el pueblo de Israel. Pero también la palabra de ese clamor, dice la palabra que tenían que matar un cordero, y ese cordero lo comerían deprisa. Tenían que hacer pan sin que leudara. ¿Qué representa esto para nosotros? Fíjate, dice la palabra que el pueblo de Israel tenía que hacer el pan sin levadura, pero tenían que salir o comer el pan antes de que el pan leudara. En otras palabras, ¿cómo tenían que comerse el pan? Rápido, no era como, vamos a tomar el tiempo, ¿verdad? Ya comimos, vamos a esperar que se nos dijera el cordero, ahora vamos a comer el pan. Porque ya para cuando eso pasara, el pan ya había sido leudado. ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Dónde está el pecado? En el mundo. En otras palabras, ¿cómo Yahweh deseaba que el pueblo de Israel, Egipto es considerado o es comparado a Egipto, es considerado como el mundo? Tomando una aplicación de ello para nosotros, Yahweh deseaba que el pueblo de Israel saliera ¿de qué? Deprisa de la tierra de Egipto. En un sentido espiritual para nosotros, Yahweh desea que salgamos deprisa del sistema ¿de qué? De este mundo.
Cuando tú y yo venimos y entregamos nuestras vidas a Él, ¿sabes qué es lo que Él desea? Di conmigo, que cada uno de nosotros salga deprisa de las cosas del mundo. Pero muchos de nosotros, aunque hemos recibido la salvación, muchos contemplan todavía las cosas del mundo. Recibieron la salvación por el Mesías, pero ¿sabes qué es lo que hacen muchos? Este mundo está interesante, tiene cosas tan atractivas, tan divertidas, tiene tantos placeres en la vida del mundo, dice que me cuesta salir de él. Eso no es lo que Yahweh dijo para el pueblo de Israel. Dice, tenían que salir deprisa, tenían que comer el pan deprisa antes de que el pan le dara, que era comparado con el pecado. Era algo rápido. Es lo mismo. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Vamos a Éxodo capítulo 13. Allí es donde tú y yo podemos encontrar el mes de Abib. Mira lo que dice. Estamos ahí, Éxodo capítulo 13, versículo 4. Dice, van a salir hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo iban a salir de la tierra de Egipto? En el mes de Abib. Por eso es que en el tiempo bíblico primero era el mes de Abib y después del cautiverio fue conocido como el mes de Nisán. Pero iban a salir el mes de Abib. ¿Cuándo ocurrirían? Después del mes de Abib, ¿cuántos días se cuenta para Pascua, para Pesaj? ¿Cuántos días se cuenta después del primer día de... Cuando comienza el mes de Abib, ¿cuántos días contamos? Está bien fácil. 14 días. Dice, a los 14 días celebrarán la Pascua. Por eso cuando entra el mes de Abib se cuentan ¿qué? 14 días. Después del día del 14 día de Nisán, al siguiente día, el día 15 es ¿qué? Panes sin levadura. ¿Cuántos días es panes sin levadura? 7. ¿Qué es del 15 de Abib a qué? Vamos aprendiéndolo aquí. Vamos guardándolo aquí. La información en la mente, ¿verdad? En el corazón. Siempre va a ser del día 15. El día 14 de Nisán es Pesaj. El día 15 de Nisán comienza panes sin levadura. Y panes sin levadura termina ¿qué día? Di conmigo, el 21 de ese mismo mes. Son 7 días. Siempre va a terminar desde el 15, panes sin levadura, al día 21 del mes de Nisán. Es panes sin levadura. La levadura representa lo que es, ¿qué? El pecado. Si la levadura representa lo que es el pecado, dice la palabra, dice, por 7 días no se comerá levadura. Pablo lo dijo. Dijo, celebremos la fiesta con panes sin levadura, dice, sin malicia. Los discípulos guardaron esta festividad, ¿cuántos lo entendemos? La palabra Pesaj, vamos a ponerlo de esta manera. Pesaj en el hebreo representa Abib, vamos a llamarle, que es en el mes de Pesaj, que es el mes de Abib. En el hebreo se escribe con la letra Aleph, di conmigo Aleph, Bet, Yod y Bet nuevamente. ¿Cuántos sabemos que esas letras, todo en el hebreo, fíjate lo hermoso que es el hebreo? Cada letra en el hebreo tiene un significado muy especial. Cada letra tiene su propio valor numérico, pero así como también cada letra tiene su propio valor numérico, la letra Aleph, ¿cuál es la primera letra del alfabeto hebreo? Aleph tiene su valor numérico como ¿qué? Como 1. La segunda letra del alfabeto hebreo, ¿cuál es? Aleph, Bet, tiene su valor numérico como 2, pero la palabra Bet también tiene su significado, que es ¿qué? Casa. Y así cada uno tiene su propio significado y su propio valor numérico dentro de lo hebreo. Cuando tú y yo lo entendemos de esta manera, durante esa fiesta, la fiesta de primicias, tenía una espiga. ¿Cuándo se celebra la fiesta de primicias? En el mes ¿qué? De Abib. Pero también tiene como significado que era el tiempo de las primicias, era la primera espiga de la cosecha. Y esa primera espiga de la cosecha era entregada al sacerdocio, era de la cosecha de la cebada, y el sacerdote tomaba esas primicias de cebada. En Corintios dice Yeshua que Él es nuestra primicia. ¿Quién es nuestra primicia?
Yeshua. ¿Por qué Yeshua es nuestra primicia? Fue el primero en morir, pero el primero en resucitar ¿entre quién? Entre todos. Fue el único que resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Abid no es solamente, no es solamente un nombre de un mes. Abid habla de madurez. Amén. En el mes de Abid, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un tiempo de madurez para nuestras vidas. A eso el Padre nos llama, a que seamos tú y yo, ¿qué? Personas maduras. Abid es un evento con un nombre que habla de madurez, que es el tiempo de la cebada, el tiempo de la cosecha. Pero Abid, cuando es el grano, cuando ese grano de cebada se encuentra aún, tiene la semilla dentro y se está llenando de ese almidón, de ese almidón, pero aún no está seca. Cuando se encuentra seca es en el tiempo preciso cuando está madura la cebada. Tú y yo conocemos lo que es Adar 1. ¿Cuántos hemos conocido? Adar 1 y Adar ¿qué? ¿Qué mes es el mes de Adar? Es el 12º mes. El mes de Adar es, por decir, es el 12º mes del calendario bíblico. Después del mes de Adar, que es el último mes del calendario bíblico, comienza el mes de Abib. Y después el mes que sigue, después del mes de Lul, y todo eso ya les había dado una vez el calendario. Pero cuando tú y yo llegamos a ese tiempo, que es Adar 1, para cuando ese tiempo de la cosecha tenía que estar listo, tenía que estar preparado, para que se pudiera contar como el mes de Abib, la cosecha de la cebada tenía que estar madura. Si la cosecha no estaba madura, no podía ser Abib. Por eso se le conoce como Adar 1 y Adar 2, porque si la cosecha no estaba madura, en ese tiempo se agregaba un segundo mes al mes de Adar, al 12º, que era el 13º mes. Por eso era conocido como Adar 1 y como Adar 2, porque es indispensable, di conmigo, es indispensable que la cebada esté madura en Abib. Y Abib habla de un tiempo de madurez para todos nosotros. Es el punto de la cebada, es el tiempo de la madurez de la cosecha. Esto sucede ¿cuándo? En la primavera. Por eso, ¿cuántos hemos escuchado el nombre de Tel Aviv? Tel Aviv. La palabra Tel Aviv significa montaña de primavera, que es el tiempo de la primavera, el tiempo de la cosecha, cuando todo florece. Entonces entendemos que Abib tiene su cumplimiento ¿cuándo? Tiene 4 letras. ¿Cuál es la primera? Aleph, Bet, Yod y Bet. Te voy a dar el valor numérico y con esto quiero terminar. Ya vamos llegando al punto. Aleph representa un buey, que es la representación de la letra Aleph. Y esto representa, buey representa fuerza, liderazgo, el primero. Abid es el primero, entonces entendemos, Abid es el primero ¿de qué? De los meses. La letra Bet representa casa, cabaña, hogar, familia o líder. La tercera letra, que es Yud, tiene como su significado mano, trabajo, hecho o acción. Y nuevamente llegamos a la letra Bet, que significa casa, cabaña, hogar, familia o líder. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que sucedió en el Éxodo. Los israelitas, ¿dónde tenían su casa? Su casa era Egipto, ¿sí o no? Vivían en la tierra de Egipto. Esto es lo que representa para nosotros. Pero con las acciones de Yahweh, el líder, Yahweh, con su mano, su fuerza los tomó de una casa, de un lugar, de una casa, para llevarlos a otra casa. Eso es lo que representa Abib. Fuimos sacados, te digo, cada una tiene su representación. Casa, líder, fuerza, hogar. Fuimos tomados de la casa de la esclavitud con su mano poderosa, con su fuerza, con su liderazgo. Fuimos sacados de una casa
para ser llevados a una casa diferente, donde tú y yo podemos tener libertad y poder tener esa plenitud de gozo en nuestras vidas. Por eso es que el hebreo es muy importante, porque eso es lo que representa para nosotros. Fuimos sacados de un lugar de esclavitud para ser llevados a un lugar de ¿qué? De libertad. Por eso el Padre deseaba que su pueblo pudiera salir de ese lugar de la tierra de Egipto. Pascua representa eso para nosotros. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. ¿Por qué vamos a hacer Pascua nosotros? ¿Por qué vamos a celebrar esta fiesta de Pascua? Yo te lo leí la semana pasada, 1 de Corintios capítulo 11. Bueno, 1 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 5. ¿Estamos ahí? 1 de Corintios 5, versículo 6. Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta qué? Toda la masa. ¿Cómo debemos de celebrar esta fiesta? Di conmigo, con panes sin levadura. Dice, ¿no saben que un poco de masa, dice un poco de levadura fermenta toda la masa? En otras palabras, un poco de levadura fermentó ¿qué? Toda la masa. No podemos decir, bueno, le quito este pedacito está libre. No, a todos nosotros. ¿Qué es un agente leudante? El agente leudante se encuentra, di conmigo, donde quiera. ¿Sí o no? Hazle así. Ya comiste levadura. Porque el agente leudante se encuentra en el aire. Si tú dejas algo fermentar con el aire, con las bacterias que hay en el aire, eso es lo que hace que se fermente, que se leude la masa. Por eso que si tú y yo le hacemos y respiramos, estamos tomando pura levadura, puro, si tú quieres, puro pecado. Pero ¿qué es lo que representa? Dice, un poco de levadura y se fermenta toda la masa. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Volteemos con la persona que está a tu lado y digamos esto. Limpia la levadura vieja para que seas una masa nueva. Él desea que saques todo de tu vida para que ese día seas una persona nueva. Con un corazón limpio, sincero de malicia. De sinceridad de nuestro corazón. Dice, así como sois, panes sin levadura, dice sin levadura, dice, porque aún el Mesías es nuestra Pascua que ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro Cordero? Yeshua. ¿Y cómo debemos de celebrar esta fiesta? Con panes sin levadura, ¿de qué? De malicia de nuestro corazón, para que seamos una masa nueva, para que todo lo que es lo viejo lo dejemos atrás y seamos una masa nueva. ¿Cómo debemos de venir de presentarnos a esta mesa? Con un corazón limpio. Por eso es muy importante que esta fiesta, y lo vuelvo a recalcar, es para el pueblo de Yahweh, amados. Uno puede decir, bueno, mejor que venga mi primo, mi pariente, mi esto, mi lo otro. No lo hagas, no traigas condenación. Todas las demás sí, esta no. Porque nunca lo había enfatizado tanto, pero este año sí lo voy a hacer. De la manera y entendimiento que lo he recibido, así lo quiero compartir contigo. Muchas veces queremos arrimar a nuestra familia y decir, bueno, que mi pariente, que mi primo, bueno, pues tal vez mi esposo ni sabe mucho de esto, pero que venga y se sienta a la mesa. No, no traigas condenación a la vida de tu marido. Es lo que no queremos. Porque si tú y yo leemos esta palabra, es muy cuadrada. Y mira lo que la palabra de Yahweh dice, 1 de Corintios, te lo leí, pero te voy a dar el punto. 1 de Corintios capítulo 11. Versículo 17, con esto estoy llegando al final, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17, dice, pero al daros estas instrucciones, no os alabo porque no os congreguéis para lo bueno, sino para lo malo. Mira lo que está diciendo aquí, está un poco difícil la situación, dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen, como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros, dice, haya bandos. Dice, es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Adón. Porque el comer la cena, cada uno toma primero su propia cena
y uno pasa hambre y el otro se embriaga. Mira, las cosas estaban bien terribles. Eso es lo que a veces sucedía en la iglesia evangélica. ¿Cuándo había Santa Cena? Cuando la hermana andaba de mucho pleito ya con la otra hermana de la esquina y ya no la podía mirar. Y que ya los ánimos estaban muy encendidos y que ya el hermano no podía ver al otro. Y que ya el hermano en el estacionamiento quiso golpear al otro. Bueno, decía, pues vamos a tener Santa Cena. Eso es lo que está diciendo. Podría sonar decir, ay pastor, pero esto es lo que está diciendo, dice, no los alabo en esto. Dice, porque al contrario, dice, cuando se reúnen mal. Dice, porque miro que hay contiendas y divisiones entre ustedes. Dice, cuando uno ya está comiendo, el otro ya está embriagado. Dice, estaban mal en su manera, en su conducta. Y por eso mira la instrucción que da. Dice, por cuanto se reúnen, esto ya no es comer la cena del Adón. O sea, cuando se reúnen, en lugar de estar todos en armonía y en unidad, y hay mucho pleito. ¿Cómo debemos de venir a presentarnos? Con un corazón que sincero, sin levadura de qué, de malicia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por eso hacemos tevilá, mi hermano. Para que arranques todo el prepucio de pecado que hay en tu corazón, toda la amargura, y podamos venir a presentarnos a esta mesa de Pesaj con un corazón limpio. Dice, porque al comer, dice, cada uno toma primero su propia cena. Dice, porque no tenéis casas para comer y beber. Menosprecias a la iglesia de Elohim y avergüenzas a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? Pues de ninguna manera. Dice, en esto no los alabaré de ninguna forma. Dice, porque yo recibí del Adón lo mismo que les he enseñado. El apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que yo recibí del Adón, esto vamos a hacer. Pesaj no es como piensan ustedes. Dice, lo que yo recibí, eso es lo que yo les voy a dar. Dice, la noche que tomó el pan y fue entregado, después de dar gracias, y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto todo en memoria de mí, de la misma manera que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces, dice, la bebieres en memoria de mí. ¿Cuál copa fue la que Yeshua tomó? En Pesaj. ¿Cuántas copas hay en Pesaj? Ahí anduvieron bien, hay 4 copas. En el Seder o en el ceremonial de Pesaj hay 4. La tercera copa del Seder de Pesaj, que es lo que Yeshua hizo con sus discípulos, es la copa de ¿qué? De la redención. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Dice, porque yo recibí de la noche que fue entregado, y dice que Yeshua tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran. ¿Qué es lo que estaba tomando Yeshua? La copa que Yeshua tomó fue la copa de ¿qué? De la redención, la tercera copa que tomó con sus discípulos. Dice, porque todas las veces que la coman y beban de la copa de la muerte del Adón proclamaréis, dice, hasta que Él venga, de manera que el que coma y bebe de la copa indignamente, sin discernimiento, será culpable del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Del Mesías, porque tiene que haber un discernimiento en nuestros corazones. Tiene que haber un sentir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Versículo 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma el pan y beba de ¿qué? De la copa. ¿Qué debemos de hacer? Desexaminarnos, que no haya malicias. Por eso no traigamos condenación a nadie. Mi sentir, yo te digo, yo quisiera ver llena la iglesia, pero no por querer ver llena la iglesia, tampoco quiero traer condenación a nadie. Por eso es muy importante que hagamos conforme la palabra dice, que lo hagamos conforme la palabra establece, no por una obligación, amados, sino porque esa es la actitud de nuestros corazones y el anhelo de nuestros corazones. Muchas veces podemos decir, bueno pastor, ¿y qué significa hacer tevilá? Yo ya hice tevilá. Hay 2 tipos de tevilá. Un tevilá, y ya por el tiempo no lo voy a alcanzar a hablar, tevilá es uno primeramente cuando hacemos nuestra confesión en fe delante de ¿quién? Del Mesías. Por eso Yeshua tuvo que ser bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Pero hay otro tipo de tevilá, que es ese tipo de tevilá, es un baño de purificación, que es cada año cuando el sacerdote entraba a esta fiesta tenía que ser ¿qué? Un baño de purificación, tenía que pasar por ese baño de tevilá. La siguiente semana te voy a citar las citas, pero era hacer un compromiso ¿con quién?
con Él. Por eso si yo digo, pastor, yo ya pasé, sí, y gracias al Padre, gloria a Yahweh que ya pasamos y que ya hicimos nuestra confesión, pero ese es nuestro baño de purificación delante de ¿quién? De Él. Que si hay algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Él sea el que circuncide todo lo que hay en nuestros corazones. Y déjame tocarte esta cita. El Padre la trae a memoria. Segunda de Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. O sea, fueron circuncidados. ¿Por quién fuimos circuncidados? No por una circuncisión hecha por qué. Por manos, por algo quirúrgico. Dice, no hecha por manos, dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, el cual también habéis sido resucitados por Él en medio de fe por acción del poder de Elohim, que resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es esa resurrección? ¿Cuál es ese baño, ese sumergimiento? La palabra mikvah, ¿qué representa mikvah? La palabra mikvah es como un pozo de agua. Vamos a ponerlo por el tiempo. Te lo voy a resumir de esta manera. Mikvah es un pozo de agua. Tevilá es la acción de ser sumergido en ese lugar. Tanto la palabra bautismo como tevilá significa que es ser ¿qué? Sumergido. Por eso había diferentes baños de purificación. Por eso cuando Yeshua habló y dijo que aunque había muchos leprosos, ¿a quién mandó a meterse a zambullirse en el río? A Naamán, a este hombre leproso. ¿Por qué? Porque era un baño de ¿qué? De purificación. Que al ser sumergido en esas aguas de Tevilá, eso significa sumergirse, quedaría limpio ¿de qué? De su lepra. Era un baño de purificación. En muchos otros, Levítico, capítulo 11, capítulo 12, en Números nos habla acerca de diferentes baños de purificación. Había un baño de purificación cuando la mujer está menstruando, que tiene flujo. Dice que después de que pasa por ese periodo, dice que tiene que tener un baño de purificación. Muchos de nosotros no lo hacemos, pero la palabra lo describe. ¿Qué es un baño de purificación? Cuando hay también de la misma por parte del hombre, cuando tiene su flujo de la misma manera, también debe de tener un baño de purificación para poderse presentar de un estado impuro a un estado ¿qué? Puro. Por eso cuando tú y yo pasamos por esas aguas de Tevilá, en nuestras vidas, en nuestro corazón, muchas veces hay mucha impureza. Y cuando pasamos por ese baño de purificación, pasamos de un estado impuro a un estado puro para venir y sentarnos delante de las bodas ¿de quién? Del Cordero. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Mira lo que dice Apocalipsis en el tiempo final. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que estén invitados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Voltea con la persona que está a tu lado. Ya sé que ya son muchas veces, pero dile, tenemos un gran privilegio de ser invitados a estas bodas del Cordero, de ser partícipes de esta mesa de Pesaj. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un corazón sin malicia, donde nuestros corazones son circuncidados. Por eso nos vamos a estar reuniendo el próximo domingo. Y hago la exhortación aún para el que ya pasamos, volvámoslo a hacer, que es el de reafirmar nuestro compromiso con ¿quién? Con el Padre. Y tengamos un tiempo de alegría y de comunión todos juntos. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas. Padre Yahweh, perdónanos, Padre, si en nuestros corazones, Padre, existe, Padre, lo que es la mentira, Padre, el engaño, la hipocresía, Padre, en nuestros corazones. Padre, pero gracias que es tu palabra, tu Torah, tu enseñanza, la que trae instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que es tu mismo Ruach, Padre, el que trae, Padre, convicción de pecado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder reafirmar, Padre, nuestro compromiso contigo. Que al pasar, Padre Yahweh, por esas aguas de Tevilá, seas tú, Padre, purificando, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones. Tu palabra dice que no es lo de afuera lo que contamina al hombre,
sino lo de adentro, lo que sale del corazón del hombre, los malos deseos, los malos pensamientos. Padre, gracias, Padre, que cuando pasamos por esas aguas, aquello que contamina nuestras vidas, nuestros corazones, tu palabra dice que nuestros corazones son circuncidados, que al ser sumergidos en esas aguas de Tevilá, pasamos de ser, Padre, masa vieja para ser una masa nueva, sin levadura, sin pecado. Ayúdanos a que haya esta convicción en cada uno de nosotros, en aquel que nunca ha pasado, o aquel que ya pasó, Padre, por alguna vez, pero nunca tuvo el discernimiento y el entendimiento de ello. Y ayúdanos a que podamos hacerlo con un corazón sincero, Padre, delante de ti, deseando ser, Padre, una masa nueva, corazones puros que puedan presentarse delante de esta mesa de Pesaj. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias por tu palabra y por tu instrucción a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.